¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Déjenme contarles cuál es el plan del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre algo que me han estado preguntando mucho, que es el tema de la credibilidad. ¿Ok? ¿Por qué viene este asunto hoy en día y por qué pues hay que discutirlo, platicarlo, comentarlo o hacerlo? Porque estamos en una crisis de credibilidad hoy en día. Hay grandes problemas en lo que es evidentemente la credibilidad. Ya no hablemos sobre temas políticos, ya no hablemos sobre temas de negocios, sobre temas sociales, ¿ok? La gente estamos teniendo una crisis, la sociedad está teniendo una crisis de credibilidad brutal y a veces, aunque no lo querramos, nos afecta de una u otra forma el hecho de estar inmersos en una industria que ha perdido credibilidad, en una sociedad, en un país, en un momento, en una situación, en un algo que ha perdido credibilidad. Y nosotros como personas, acuérdense que estamos aquí hablando sobre diferentes aspectos, como personas en términos de negocios de emprendimiento, como empresas pequeñas, empresas familiares o como empresas grandes, ¿sí? Todos tenemos un problema de credibilidad. Incluso como personas, a nivel marca personal, necesitamos tener un proceso de credibilidad sumamente importante. Y aquí les voy a platicar qué es lo que corresponde o cómo podemos empujar o desarrollar muchísimo más este proceso de credibilidad. Así es que el día de hoy vamos a estar platicando sobre diversidad de información en términos de credibilidad. Así es que vamos a arrancar. Les voy a platicar ciertas cosas. Ojalá puedan estar tomando nota de las cosas que van a estar apareciendo aquí, porque estas presentaciones, estas charlas, estas pláticas simplemente se van, desaparecen, se las lleva el viento y se acaba este asunto. Y se queda por ahí un poco, pues se va, termina. Bien, primero, story time. Les voy a contar por qué viene a colación el tema de credibilidad en este aspecto. Y les voy a platicar cómo crear credibilidad como persona, como marca personal, como empresa o como el speech que estemos platicando. Hace mucho tiempo, hace cerca de 8 años, empecé yo a desarrollar, ustedes lo saben, Azul Chiclamino. ¿Y de qué va Azul Chiclamino? Bueno, pues Azul Chiclamino es un podcast que si no lo has escuchado te lo voy a dejar de tarea en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier sitio donde escuches tu podcast, tienes que descargar y escuchar Azul Chiclamino. Cualquier episodio, el que quieras, el que te guste, el que te llame la atención. Ahí hablo sobre economía, ciencia política, religión, pero, a ver. Este señor, ¿qué va a saber sobre religión? Este señor, claro, estudió ingeniería, estudió escritura creativa, estudió negocios internacionales, tiene 30 años trabajando en los negocios, pero ¿qué sabe a ciencia cierta sobre política? Te voy a decir algo, nada. Nada más lo que puedo leer, lo que puedo pensar, lo que puedo extrapolar de otros sitios a través de lo que siempre digo y lo que siempre explico, que es la polinización cruzada, ideas que de repente aparecen, vienen y se encuentran en otros sitios. ¿Sí? Pero ¿qué sé yo sobre esos aspectos? Bueno, pues algo muy importante sucedió en ese podcast. Cuando yo creé Azul Chiclamino, la primera intención era generar un podcast que fuera parecido a un libro que se convirtió en una película, que se convirtió en un podcast, que se convirtió en una industria para estos personajes, que se llamaba Freakonomics. Freakonomics era un libro que, que hablaba, hacía análisis extraños y absurdos, pero con data y con información. Y me fascinó porque mi mundo es el absurdo, pero también la data, la ciencia, los números, ese tipo de cosas. Eso no sé, un economista y un economista y un periodista se juntan para escribir un libro en donde ellos hacen un análisis. Uno de los casos, por ejemplo, es donde checan cómo se ha comportado el crimen en Nueva York basado en una correlación entre las leyes de aborto de X tiempo atrás. Cuando se incorporan las leyes de aborto, se reduce el crimen en Nueva York. Es una aseveración muy fuerte. Sin embargo, al final no dicen que
haya una correlación, simplemente hay algo que parece que está ahí, pero los números indican eso. La hay o no la hay, lo importante es lo que un matemático, un economista puede hacer con los números basado en la información que un periodista analiza. Es un libro que vale la pena mucho leer, que habla sobre correlaciones, datos, información. Hay una película por ahí que no es tan buena, pero si quieren echarse rápido el libro en 2 horas, la película es un buen proceso para verlo. Es un manejo de información inteligente, profunda, estudiado y que vale la pena. Es interesante. Y después me llamaba la atención mucho un programa de un personaje que se llama John Oliver. No sé si lo conoces. John Oliver es un programa que se llamaba Last Week Tonight, que utiliza una noticia y siempre con sarcasmo la desarrolla, la estructura, la analiza, y es muy divertida. Cuando yo combino esas dos partes, se genera Azul Chiclamino. Y de eso se trata básicamente mi podcast. Ya son 240 y no sé cuántos episodios en donde hablo yo sobre temas sarcásticos con información investigada. De algo que no sé, investigo quién es la persona en el mundo con mayor información. Leo su libro, leo sus white papers, leo sus estudios, me documento de diferentes fuentes para desarrollar, junto con mi visión, con mi idea, con mi conocimiento, con mis absurdos, crear una idea y una historia. Y Azul Chiclamino se trata de eso, de tener información muy fuerte, muy sólida, muy estructurada, ponerla de una forma sencilla, divertida, interesante, simplemente a disposición de la gente que quiera aprender, entretenerse y simplemente perder el tiempo, porque no sirve para otra cosa más que perder el tiempo. ¿Ok? De eso se trata. Con el tiempo, yo no lo sabía, o no era el plan en un inicio, pero claro, Freakonomics lo que hace en su podcast es entrevistar a estos PhDs, a estos doctorados, a estos doctores, a esta gente de mucho conocimiento, y las entrevista, agarra el teléfono, y claro, no es lo mismo que le hables a que te hable un periodista renombrado, como es Stephen Dobner, si mal no recuerdo, y le contestas el teléfono a que una persona normal, como yo, le pida a una persona. Dicho sea de paso, he buscado, por ejemplo, hablar con quién es el mejor físico de la UNAM, y la UNAM simplemente no contesta. Así de grave es el asunto del conocimiento en México. Ni siquiera para decir no tienes el nivel para hablar con una persona, la UNAM no responde. Ese es el problema. ¿Cómo hago yo para atraer a las mejores personalidades? A través de sus white papers, citándolos. Y ahí está el secreto, que claro que fue planeado. Cité yo lo que decían estas personas, estas personalidades, esta gente brutalmente inteligente, y lo que hice fue contar sus historias, contar su libro, contar sus análisis, sus white papers, sus estudios, contar lo que han dicho, lo que han explicado, todo lo que han hecho, escribirlo y después narrarlo en un podcast. Fue tal nivel el éxito de Azul Chiclamino que se convirtió en uno de los podcasts más importantes de México desde hace 8 años, de Latinoamérica, y mucha gente me conoce a través de ese podcast, lo cual es magnífico, y me encanta todo el concepto de que se ha creado, ¿no? A través de Azul Chiclamino. ¿Pero en qué se basa? En que nadie en 8 años, en 250 episodios, ha podido rebatirme alguna idea. Podrán decirme que no están de acuerdo con lo que yo pienso, pero una idea no me la rebaten. ¿Por qué? Porque cito una fuente. Porque digo, esta persona lo dijo, estas son las credenciales y los galones de esta persona. Esto es lo que esta persona dice, esto es lo que alguien de la Universidad de Harvard, de Oxford, de los mejores organismos de salud del mundo, de física, de ciencias, de lo que sea, alguien reconocido lo dice. No lo digo yo hago mis conclusiones después, o yo hablo de lo que soy experto y me cito a mí mismo, evidentemente. Pero ese ha sido el gran éxito. Nadie ha podido rebatirme, o nadie le ha interesado decirme, eso no es cierto. No es cierto, pues lo dice esta persona que tiene sus credenciales. Y eso ha generado en Azul Chiclamino
que a pesar de ser humor, a pesar de ser sarcástico, a pesar de ser absurdo y estúpido y divertido, tiene un factor de información sólida y rebatible. Y se ha convertido en eso, en un sitio. Así es que, primero, la credibilidad se crea a través de diferentes aspectos que te voy a platicar ahorita. Es importante que a nuestro alrededor generemos esa credibilidad. Primero, como persona. Yo tengo que dar credibilidad para que la gente pueda confiar en mí y pueda comprarme mis productos, quiera sentarse en la mesa conmigo, quiera platicar conmigo, quiera entender lo que está sucediendo a mi alrededor, porque yo soy una persona con credibilidad que he desarrollado a través de 8 años de podcast en el mundo del cual estamos hablando y 30 años en el mundo laboral, o qué sé yo cuántos. ¿Sí? Esto me permite sentarme en la mesa de los niños grandes y platicar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Les hace sentido? La importancia de generar credibilidad a nuestro alrededor es súper importante. Y la credibilidad viene desde lo que yo digo es verdad, porque tengo las fuentes, hasta el punto de, pues, llego a las 9 porque llego a las 9, porque dije que llego a las 9. ¿Ok? Bien. 1. Y apunten si les hace sentido. 1. Desarrolla una idea propia. Todo lo que es Azul Chiclamino, el podcast, nace con una idea propia. Nace con una pregunta, nace con una duda, con una cuestión, con algo que tienes en tu mente, con algo que está sucediendo en el mundo, con algo, con una idea que puede estar en tu interés comunicar. Sobre lo que tú quieres hacer en tu trabajo, en tu emprendimiento personal, en tu emprendimiento de empresa pequeña o familiar o en tu emprendimiento grande, en tu vida. Genera una idea. ¿Cuál es la idea de lo que tú quieres comunicar el día de hoy? ¿Ok? Y antes de abrir la bocota y tirar lo primero que se te ocurre y que pase por tu cabeza, simplemente estaciónala. Pero todas las cosas del mundo se mueven porque hay una idea propia y original. ¿Ok? Esto en el mundo de los negocios funciona, pues evidentemente si tú no llegas al trabajo con ideas propias, nuevas y originales, entonces es muy probable que no estés en el trabajo correcto. Eso es súper sencillo. Y cuando yo estoy armando mi marca personal, entonces lo que necesito es una idea propia. ¿Para qué? Para continuar adelante con la construcción de mi idea, de mi marca personal. Segundo punto, ya que tengo esa idea, ¿ahora qué hago? Haz una tesis. Desarrolla la idea a fondo, ¿sí? Amplía tu idea, desarróllala, extiéndela. ¿Qué es lo que piensas de esa idea? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza con esa idea? Estructura subideas debajo de esa idea y empieza a generarla. En Azul Chiclamino todo empieza con una idea, que típicamente es una pregunta, ¿sí? Les voy a platicar, bueno, no les iba a platicar sobre el episodio de esta semana, pero mejor no quemo la idea. Platicamos en alguna ocasión sobre los cyborgs. En algún momento nos convertiremos de verdad en seres cibernéticos. Esa es la idea principal. Desarrollo la tesis. ¿Cómo puede desarrollarse un ser cibernético? Con un brazo biónico, con un ojo biónico, con un implante mental. El implante mental cerebral, es lo primero que va a suceder ya está sucediendo. Ya están teniendo algunas personas en laboratorios implantes y evidentemente brazos biónicos y otras cosas. Y van a aventajarse las personas a través de eso. La idea empieza a extenderse. Esto no deja de ser literatura o ciencia ficción si yo no tengo una fuente importante. Pero por el momento es simplemente una tesis, una idea, un concepto. Cuando estoy hablando de negocios, lo que simplemente necesito es un mercado nuevo. ¿Podrá desarrollarse bajo estas características? Esa es mi idea. Desarrollo la idea a fondo, ¿ok? ¿Qué productos pueden tener esos mercados? ¿Cómo pueden buscar esos mercados? ¿Dónde se encuentran esos mercados? ¿Quiénes son esos mercados? ¿En qué países se encuentran? ¿A qué hora generan ingresos? Extiendo la idea, todavía sin saber mucho al respecto, porque todavía
No me he documentado. ¿Ok? Tercer punto es, añade tu conocimiento o experiencia. ¿Qué es lo que yo sé al respecto? ¿Ok? Yo sé, por ejemplo, en el término de la historia de los cyborgs, yo sé eh, toda la capacidad de la tecnología que puede desarrollarse. Ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos sistemas mecánicos que son capaces de levantar en un volumen pequeño grandes pesos. Ya sabemos que existen robots que hacen ciertas cosas. Ya eso todo es lo que yo sé porque yo he trabajado en el mundo de la tecnología durante 30 años. Soy un experto en ese aspecto en particular. ¿Ok? Mi conocimiento y mi experiencia me dicen que es muy probable que pueda desarrollarse porque la tecnología ya existe. ¿Ok? En el mundo de los negocios, ¿es probable que ese mercado funcione? Claro, porque he trabajado en el mundo de los negocios, en ese tipo de productos durante mucho tiempo. Es muy probable que funcione, porque mi experiencia me dice que es posible y es probable. ¿Ok? Añade tu conocimiento a sobre esas capas, vas añadiendo ahora tu conocimiento. Tienes una idea, extiendes la idea para que se convierta en una tesis y ahora añades tu conocimiento. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando hoy? Me regreso aquí si llegaste tarde. Credibilidad. La credibilidad a través de la diversidad de la información. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora sí, investigar. Y esto es donde yo, te voy a ser honesto, me tardo probablemente para un episodio de 20 minutos de Azul Chiclamino, probablemente me tardo unas 8 horas leyendo e investigando información en diversas fuentes de información. Esa es mi chamba. Soy un curador de información. Busco información en diferentes fuentes. ¿Quién es la persona que podría estar dándome la información que yo necesito sobre los cyborgs? Bueno, pues me voy fácil. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco sitios importantes donde uno puede buscar. Primero, organizaciones, .org o ONGs. ¿Sí? Ese tipo de organizaciones generan información gratis. Si yo quiero hablar sobre el tema de salud, ¿a dónde me voy? Al World Health Organization. Ellos tienen toda la información sobre el COVID y sobre todas las enfermedades que tú puedas saber y tener. Si yo estoy hablando sobre tecnología, ¿a dónde me voy? Número dos. Número uno, ORGs. Número dos, me voy a universidades. Me voy al MIT, me voy a Stanford, Berkeley, me voy a universidades inglesas, alemanas, a buscar white papers de gente que haya escrito sobre la tecnología de cyborgs. ¿Quién está haciendo una investigación de cyborg? Es Google. Google, 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 hasta que das con el documento y la información correcta. Tercer punto, periódicos de renombre. Todos estos white papers que existen en el mundo los retoma el periodismo y hacen artículos cortitos. Entonces, ¿quién puede escribir un título, un reportaje, un reporte sobre inteligencia artificial, sobre cyborgs? El New York Times, el Washington Post, la revista Time, la revista Fortune. La utilizo mucho cuando hablo de negocios. Las revistas Smithsonian, del Museo Smithsonian, habla mucho sobre historia, sobre biología, sobre ciencias puras. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo quiero hablar sobre temas de psicología? Psychology Today, qué sé yo, hay 1000 revistas de psicólogos. Los periodistas son muy buenos sintetizando y ayudándote a encontrar quién es la persona líder en el mundo a que te encuentras eso. Entonces, tienes una idea. Desarrollas la idea en una tesis. El punto anterior fue, añades tu conocimiento, claro, añades tu conocimiento, lo que tú sabes y lo que eres experto, y después investigas a profundidad para hacer después, ¿qué? Agregar colegas que tengan credibilidad, nivel y galones. Galones aquí, ¿no? Como general, gente que sea respetada mundialmente porque tiene un gran conocimiento. Entonces lo que hago es
buscar referencias con credibilidad, escritores con credibilidad, profesores universitarios con credibilidad, periodistas con credibilidad, científicos con credibilidad. Yo trato de no citar a alguien que no tenga al menos un PhD, un doctorado. ¿Por qué? Porque trato de irme para arriba. Trato de irme hacia tener más personalidades ilustres. Y sobre todo, la credibilidad está justo en eso, en decir quién es, el nombre, decir el grado, PhD, postdoctorado, experto en tal, y después la institución donde estudió. Con todo respeto, no es lo mismo decir que uno estudió en la Universidad Patito de la Esquina a decir que estudió un PhD en la Universidad de Duke. Eso da credibilidad y es donde Azul Chiclamino ha sido un éxito, porque se ha convertido en una referencia de muchas personas, porque dicen, ¿quién lo dijo? Lo dijo tal persona de Harvard. Y entonces es cuando todo mi podcast será sarcástico, será idiota, tendrá chistes, será absurdo, pero es bulletproof porque yo digo lo que pienso a través de lo que leo, que investigó y que hizo un PhD de Harvard. Es mucha chamba, es mucho trabajo, leer mucho, investigar mucho, pero vale la pena desarrollar esto porque lo que queremos es generar credibilidad. ¿Y a qué me refiero con diversidad de información? Uno, normalmente, lo que buscamos es lo que dijo alguien. Pero ese alguien puede estar mal o puede haber alguien más que pueda tener una visión distinta. Si yo cito a ambos, entonces quiere decir que tengo diversidad de información. Y cuando estamos hablando de negocios, entonces lo importante es eso, decir lo bueno, lo malo y lo feo. Diversificar nuestra información, saber que tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes fuentes de información van a hacer más rico todos los que son nuestras decisiones de negocio. Y entonces va a ser más importante. No me voy normalmente a empresas, porque las empresas normalmente, a sitios de empresas, porque las empresas normalmente están, de cierta forma, sesgadas en lo que a ellas les interesa y claro, casualmente, tacatá, pues obvio es lo que yo digo y entonces es mi mercado. Y entonces ahí se pierde un poco la credibilidad. ¿Sí? Entonces, para ciertas cosas de Azul Chiclamino no me sirve, pero a nivel mercado, a nivel negocios, es muy probable que puedas citar a una empresa que sea reconocida. ¿Ok? Es decir, yo soy de la idea de que el PowerPoint debe ir poco a poco disminuyendo, porque ya no es un diferenciador en términos de comunicación, ya no es interesante, ya no es innovador, ya no es divertido ver un PowerPoint. Antes sí lo era y antes era simpático. Ay, la animación y cómo se mueve todo y las letras pasan y bailan. Y hoy en día incluso es aburrido y es tedioso. ¿Sí? Yo soy de la idea de que el PowerPoint debería ya estar en desuso. De hecho, si ustedes se fijan, yo no utilizo PowerPoints en estas presentaciones. Yo utilizo estas cintillas que se ven de este lado y van apareciendo ciertas cosas que me hacen sentido a mí y son más divertidas, más dinámicas y no dejo yo de perder la vista. Creo que el PowerPoint ahí. Sin embargo, voy a citar lo que dice Jeff Bezos. Jeff Bezos lo que dice es que está de acuerdo conmigo y el PowerPoint en Amazon no está permitido utilizar PowerPoint. Eso es un tema súper importante. Cito empresas cuando hay credibilidad y hay sentido. ¿Ok? 6. Ya que tenemos toda esta capa que estamos armando, entonces, si puedo, si tengo y si quiero, utilizo mi propia data. Los emprendimientos difícilmente tienen data para poder decir qué es lo que está sucediendo en el mundo porque es muy contacto one-on-one. Las empresas pequeñas no administran bien su data porque era caro. Hoy en día cada vez es menos caro, pero era caro guardar información y tomar decisiones con sistemas de inteligencia artificial y analítica, etc. Pero las empresas grandes pueden generar una capa adicional de credibilidad basado en su información, en la información que ustedes tienen, que están desarrollando y que están guardando.
Y entonces esta capa, si bien es opcional, pero puede añadirse un concepto de utilizar tu propia data para reafirmar lo que dijeron las capas anteriores y para darle un punch en donde nos va a sentar en lo que estamos nosotros haciendo en este preciso momento. Y finalmente, creo que finalmente, consolida un proceso de credibilidad sólida. Este proceso, esta situación que te estoy diciendo, empieza a incorporarlo como si fuera un proceso en tu vida, en tu empresa, en tu emprendimiento, que yo estoy aquí, estoy en un emprendimiento muy, muy, muy personal. No he querido yo moverme a crecer porque ahorita me siento confortable y quiero controlarlo todo de este lado. Pero mi proceso es sólido, sólido, sólido. Y con esto, cualquier persona que me escuche sabe que lo que digo es creíble. Cualquier persona que se sienta conmigo sabe que tengo credibilidad. Cualquier empresa que me contrata sabe perfectamente bien que las cosas van a salir bien porque tengo credibilidad. ¿Ok? Incorpora esto en tu proceso diario, tu proceso de vida. Y esa es la situación de la cual estamos estructurando. ¿Les hace sentido? ¿Te hace sentido? Explícame, cuéntame, dime, hazme preguntas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es lo importante hoy en día? Háganme preguntas, por favor, ¿eh? Bien. Hoy en día, y cierro esta plática, esta charla, esta conversación por donde empecé. Es importante que tengamos a nivel personal un proceso de credibilidad, porque estamos viviendo en un mundo lleno de una crisis de credibilidad. Ya no podemos creerle al político, ya no podemos creerle al empresario, ya no podemos creerle y no voy a hablar de profesiones específicas, pero cada una de las profesiones han ido perdiendo poco a poco la credibilidad por razones diversas. Porque no hay un interés en la continuidad de mi profesión. Yo cambio de profesión mañana, me da lo mismo lo que haga y yo pisoteo la profesión en particular. Porque, porque el dinero mueve al mundo y a las profesiones. Por muchas razones. Sin embargo, uno de los valores más importantes que existen en la humanidad es la credibilidad. Y si no empezamos a construir todos y cada uno nuestra propia credibilidad, entonces a esto se lo va a llevar el carajo. Se va a complicar muchísimo el asunto de lo que estamos viviendo, haciendo y trabajando por lo que queremos en la humanidad. Así es que ese es el punto importante. Genera credibilidad, crea credibilidad y esto es lo más importante que te puedo yo ofrecer. Así es que ustedes saben, ustedes que me escuchan de este lado, saben perfectamente bien que siempre hay un resumen ejecutivo que deben tener y deben guardar. Y esto es el momento en donde toman esa famosa foto conmigo a un lado, en donde está el resumen ejecutivo de este lado, así como mágicamente flotando. Aquí lo tenemos, ahí está, mágicamente flotando. Yo lo veo así interesantemente. Toman la foto, toman el pantallazo, toman y esto lo guardan en su celular. Y se los voy a explicar exactamente cuál es el resumen. Credibilidad. Tenemos que tener diversidad de información para generar credibilidad. 1. Desarrolla una idea. La idea que quieras tú, en el proceso que quieras, en la estructura que quieras. Simplemente lo que necesitas es a nivel emprendimiento, a nivel empresa pequeña, a nivel gran empresa, necesitas tener una idea. A nivel personal, tú lo que quieres comunicar es una idea. Simple, tiene que ser una palabra, tiene que ser una frase de 5 palabras, menos de 10. 5 palabras para decir una idea. Desarrolla una idea propia y original. Número 2, haz una tesis y empieza a estirar esa idea. Empieza a desprenderle cosas, empieza a hacerla grande, empieza a meterte a profundidad a esa idea. Haz una tesis pequeña desarrollando la idea a fondo. Número 3, añade un conocimiento propio y tu experiencia. Tú llevas mucho tiempo viviendo, haciendo, pensando, trabajando. Empieza a
con tu conocimiento, agregar cosas y esa idea va a tener una credibilidad porque tú tienes una experiencia y un conocimiento propio. Sin embargo, no eres la única persona en el mundo, así que necesitas 4. Investigar a profundidad en diferentes fuentes, en ORGs, en universidades, en libros, en documentos de valor. Gente que tenga credibilidad. De cierta forma te estás colgando en la credibilidad de alguien más, pero es mejor citar eso que citar a Vox Bunny. Número 5, colegas en credibilidad. Cita al autor, cita personas que verdaderamente tengan el conocimiento, que hayan hecho, que estén detrás de todo el conocimiento y las investigaciones de las que utilizamos. Utiliza tu propia data si es que la tienes. Normalmente solo está en empresas grandes. Utiliza tu propia data y finalmente consolida el proceso en un ciclo personal de tu vida. Tú tienes que estar haciéndolo todos y cada uno de los días, haciendo este ciclo del 1 al 7 otra vez en cada una de las ideas que estemos haciendo. Así es que de este lado, aquí puedes ver justo todo lo que está sucediendo, todo lo que pasa, todo lo que es en términos de credibilidad. Así es que eso es un poco el concepto de lo que quería yo platicarte. Me preguntan de este lado, ¿cuánto tiempo tardamos en generar credibilidad? Híjole, desde el documento 1 o la charla 1 o la plática o la conversación 1 en donde tú cites textualmente, empiezas a generar credibilidad. Pero la gente no te lo va a creer, va a decir, esto lo hiciste bien, pero eres confiable siempre y eso se va a generar. Eso es una rampa que vas a empezar a generar que depende de cada una de las personas que estén a tu alrededor, de tu audiencia. Tu audiencia va a definir qué tanta credibilidad tienes o no tienes todavía. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Me preguntan de este lado, ¿en mi vida profesional y en mi vida personal puedo utilizar este sistema? Sí. Es importante que lo hagas en cualquier forma, ¿sí? Porque acuérdate que uno es persona, siempre es persona, y no es la suma de un ejecutivo y un ser humano social. Somos la misma persona en el mismo momento, en todo momento. Y si tú eres, por ejemplo, si tú tienes credibilidad en tu empresa, pero no como persona, es decir, tú haces en tu negocio todo lo que dices que vas a hacer y cumples y haces y eres todo, pero siempre llegas tarde, ¿no? Siempre gana la parte negativa en cualquiera de los dos casos que esté. ¿Ok? Entonces, estés donde estés, siempre gana la parte negativa. Y si no trabajas en todo tu universo en temas de credibilidad, eso se va a ir mermando por otro lado. Siguiente pregunta, ¿qué gano con la credibilidad? Ganas credibilidad. Ganas, de este lado vámonos sobre la parte de los negocios, ¿sí? El concepto de Azul Chiclamino me ha abierto a mí muchas cosas, muchas puertas, gracias a esa credibilidad. Me ha permitido conocer gente nueva, gente increíble que me ha llamado, me ha buscado, me ha hecho, me ha todo. Y es súper, súper importante la parte de la credibilidad. Es increíble todo lo que hace. En el mundo de los negocios, en el mundo social, simplemente la gente te va a confiar más cosas. Te van a invitar a más sitios. Se abren puertas. Con la credibilidad se abren puertas y eso no hay nada más que decir. Me dicen de este lado, la credibilidad se puede perder muy fácilmente, ¿cierto? Sí. Un error te puede tirar cualquier cosa, ¿sí? Te voy a contar una historia que es bien interesante. Uno de los capítulos de hace 2 años de Azul Chiclamino es donde explico, incluso al principio de la pandemia, me metí a estudiar qué sucedía con el COVID. ¿Qué era el COVID? ¿Cómo era? Cuando nadie sabíamos nada, yo me metí a estudiar white papers y documentos. Claro, no había nada que hacer, eso es hacer un poquito de trampa, pero me metí a estudiar documentos. Y era en el momento en el que pensábamos que la gente solo se iba a enfermar una vez. Entonces, esta pandemia se iba a acabar cuando a todos nos diera COVID. Y después grabé el episodio y después nos dimos cuenta que la gente podía reenfermarse o enfermarse otra vez. Ese episodio, tengo que poner un disclaimer,
pero no lo he hecho. Para ser honesto, no he tenido tiempo, me ha dado flojera, tengo desidia, bla, bla, bla. Cualquier persona que escuche ese episodio por primera vez conociéndome va a decir, este tipo no conoce nada. Y entonces perdí toda mi credibilidad. Hay un riesgo ahí importante por mi credibilidad, porque tengo que decir, disclaimer, este episodio se grabó tal fecha antes de que supiéramos tales cosas. Hoy en día sabemos esto nuevo. Continúe escuchándolo bajo estas expectativas. ¿Sí me entiendes? Es muy fácil perder la credibilidad. ¿Qué hacer para prevenir todo este tipo de perder la credibilidad? Es algo súper sencillo y es algo que difícilmente tenemos hoy en día, que es atención. Hemos perdido como personas, como seres humanos, la capacidad de atención, porque si no estamos aquí en el celular, estamos pensando en otra cosa, nos da flojera meternos en la conversación, hemos perdido la atención. Simplemente, ¿cómo genero credibilidad? Atendiendo. Cuando yo atiendo lo que estoy haciendo, entonces genero credibilidad. ¿Qué significa atender? Simplemente es estar presente, ¿no? Estar aquí, estar en presencia. Cuando yo me recojo y estoy presente y estoy con toda mi atención y no estoy haciendo otra cosa completamente distinta a lo que estoy haciendo, entonces es más fácil tener credibilidad. Porque si no atiendo, si no estoy presente y si pierdo mi atención, entonces voy a quedar en cosas que no sé si quedé en cosas o sí, o lo que dije, no sé qué dije. Ya sabrán ellos qué es lo que dije. Perder la atención es bien, bien complicado. La credibilidad se demuestra día a día con hechos. Los hechos, ¿sí? Sí, sí, sí. Congruencia. Muchas veces congruencia de lo que dices y lo que haces. Lo que prometes y lo que haces. Lo que explicas y de dónde viene la información. ¿Qué pasa con la credibilidad de cuando no utilizas un sistema como el que te estoy diciendo que yo utilizo en Azul Chiclamino? Entonces te conviertes en un parlanchín, en un chorero, en un ¿qué más se puede decir? En un bla bla bla, en en una persona que simplemente dice por decir. Y eso es lo peor que puedes saber. Porque es a la persona que no invitas a las reuniones, que no invitas a las juntas, que no invitas a trabajar. ¿Por qué? Pues porque es un chorero. Ya me choreó la última vez. Me tiró explicaciones que sin sentido o no están sustentadas en nada. Entonces las puertas se cierran. ¿Cómo recupero la credibilidad? Por desgracia es bien complicado, pero es uno a uno. La credibilidad es de ahora en adelante es pensar en estar presente, pensar en decir las cosas, pensar en buscar información o pensar en la seguridad que tú tienes para decir las cosas porque tú las sabes. A lo mejor no necesitas a nadie más, pero lo que sí sabes es que tú tienes un conocimiento intrínseco porque tu experiencia, porque tu conocimiento, porque tus estudios, porque tú lo que quieras, entonces así se estructura nuevamente la credibilidad. Y pues eso. Básicamente eso es un poco de lo que yo quería platicarles. Hoy les platiqué precisamente sobre este tema, credibilidad, diversidad de información. Busquen diferentes fuentes, busquen diferentes personas que digan ciertas cosas. Lean, no nada más lean un tipo de libros, no nada más lean, iba a decir una marca, pero me la voy a ahorrar. No nada más lean un periódico. Lean el periódico antagónico. No escuchen nada más las estaciones de radio o los locutores o los noticieros de derecha. Escuchen los de izquierda. O escuchen los de izquierda y escuchen los de derecha. Porque de los dos lados hay puntos de vista interesantes. ¿Sí? Vas a tener credibilidad, por ejemplo, cuando digas, esto es cierto sobre lo que está sucediendo hoy en el mundo, o sobre nuestro gobierno, o sobre nuestra política. Esto, voy a ser honesto, y esto está bien. Y esto está mal. Pero cuando yo hago un balance y no estoy solamente cargado en un lado de la historia, entonces pierdo credibilidad. Cuando entendemos los dos puntos, generamos credibilidad. Cuando leo yo tengo una diversidad de información, cuando tengo una diversidad de voces, cuando tengo una diversidad de información, cuando yo alimento mi cerebro con distintos tipos de alimento, entonces genero mayor conocimiento para poder explicar y entonces voy a tener credibilidad. ¿Sí?
piensen no nada más, y acuérdense de los niveles, que los voy a poner aquí nuevamente. Acuérdense de todos estos niveles. No es nada más la idea que tengo, no es nada más la tesis que yo construyo, no es nada más el conocimiento y la experiencia que yo le incorporo a esa idea. No es nada más la investigación profunda que yo puedo tener porque leí un libro. Lee 2 o 3 o 4. No es nada más la credibilidad de un PhD que dice. Son 2 o 3. Son 2 universidades los que dicen esto. Son 3 white papers. Y entonces yo le incorporo mi data y entonces tengo credibilidad. Y en términos personales, si yo logro cumplir lo que digo, de eso se trata todo. Conocemos muchos choreros. Uf. Tú y yo conocemos muchos choreros. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues esa era la plática de hoy, la charla de hoy. Espero que les haya servido. Cuéntenme, platíquenme. Si esto les ha sentido a ustedes, si esto les ha sentido a alguien más, compártanlo. Mándenselo a alguien más. Y estoy seguro que les va a servir. ¿Ok? Déjenme, por último, contarles dónde pueden escuchar más de esto. Bueno, hay 2 sitios importantes donde pueden escuchar más de esto. azulchiclamino.teachable.com. Teachable, ¿sí? Como enseñable. Teachable.com. Ahí está el Azul Chiclamino Learning The Storytelling Institute. Ahí se meten, ahí pueden ver esta conversación, esta plática, esta charla, esta conferencia y muchísimas otras más. Les recuerdo que este año vamos a hacer 40 conferencias y vamos lentos. Voy apenas en 32, si mal no recuerdo. Y el año se está acabando. Está volando. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos.